Ya sé que algunos la piden completa, vamos a tratar de tener una velada completa de oración. Esperamos verlos todos aquí, hermanos, con la ayuda del Señor. Y es sorprendente, hermanos, lo que la oración hace. Contaba el testimonio nuestro hermano Luis, ¿verdad? Cómo eran 12 hijos, ¿verdad? Con una madre soltera. Pero ella siempre los llevaba a la iglesia, a las veladas de oración. Y hay del que se durmiera, ¿verdad, hermanos? Estaban amenazados desde antes, pellizcos, para despertarlos ahí. La hermana siempre apoyaba la obra, hacía tamales y ella buscaba la manera de sacar adelante a sus hijos y acercarlos al Señor, y gracias a Dios ellos permanecen, ¿verdad? Y eso, hermanos, es una gran bendición cuando traemos a nuestra familia a los pies del Señor. Y hermanos, estamos muy bendecidos por las acciones de gracia. La verdad, yo estoy, desde que empezaron las acciones de gracia, Dios ha conmovido mi corazón. Y hermanos, Dios tiene una palabra que hablarnos el día de hoy, y eso no soy yo, sino es el Espíritu Santo que va a usar su palabra en el día de hoy, porque la palabra de Dios es viva, dice, y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos, dice, y las intenciones del corazón. Dios sabe lo que hay en tu corazón, y su palabra es la que revela lo que necesitas para tu vida. Hermanos, estamos leyendo acerca de la vida de David, y este punto es muy importante. No les prometo que va a ser una predicación rápida como las otras, porque la verdad este capítulo es muy extenso. Es el capítulo 17 del libro de Primero de Samuel. Libro Primero de Samuel, capítulo 17. Y claro, no vamos a tocar todos los versículos, sino los que el Espíritu Santo quiere usar para su vida, hermanos. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos del 1 al 58. Damos gracias a Dios también por la vida de nuestros invitados, hermanos, bienvenidos. Gracias a Dios por sus vidas que están aquí. Son familiares, ¿verdad?, de nuestros hermanos. Sí, muy bien, bienvenidos, hermanos. Primer libro de Samuel, capítulo 17, como son 58 versículos, hermanos, lo vamos a leer de manera alternada para poder ir avanzando de manera más ágil, más rápido. Yo inicio en el 1, hermanos, y al final todos nos vamos a unir en el versículo 58. Yo sé que los que ya tienen mucho tiempo de ser creyentes, esta historia les ha sido contada desde que eran niños, ¿verdad? La saben de memoria, pero el Señor siempre tiene algo nuevo que enseñarnos. Yo inicio, hermanos. Dice la palabra del Señor: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elad y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos contra David, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo,
Y David era hijo de aquel hombre extranjero de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor, siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y miras si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos de que guardaba el caballo, y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué hará el hombre que venciere a este filisteo y quitare el orgullo de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los varones de Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyendo hablar de Joab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, y tomaba algún cordero de la manada. Dice, ¿en dónde vamos? 35. Dice: salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería, y lo mataba. Pues ese león, ese oso, tu siervo lo mataba, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras
garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Y ceñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su callado en su mano, y escogió 5 piedras lisas de oro, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en sus manos, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo vio a David, le dijo un poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y haré carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, brindaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Hebrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Hebrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: Viene tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Hermanos, vamos a ponernos de pie para descansar un poco y vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que Él nos hable a través de su bendita palabra en esta mañana. Vamos a inclinar nuestros rostros y hablar con el Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por la bendición de estar en tu templo, Señor, la bendición de estar delante de tu presencia. La palabra dice que es preferible un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Señor, gracias, Señor, porque nos permite estar delante de ti, delante del trono de la gloria, delante de ese trono lleno de gracia y misericordia, al cual venimos hoy, Padre, postrados delante de tu presencia, Señor, para alcanzar gracia para el oportuno socorro. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que uses tu palabra por medio de tu Espíritu Santo, Señor,
que hables hoy a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Tú eres el único que puede transformarnos, cambiarnos y, Padre, darnos la fortaleza para vencer los desafíos que el enemigo trae a nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Hermanos, el territorio de Canaán era conocido porque había gigantes desde hace mucho tiempo. No sé a usted le ha tocado, hermanos, a estar con alguien muy alto. Sí, es el hermano Toño todos los días. Pero, hermanos, en Europa hay gente muy alta. Yo una vez que estaba perdido ahí, en la primera vez que fui a Alemania, estaba perdido, salí a dar unas vueltas en la calle y todas parecían iguales. Y todas dicen Straße, que significa calle. Entonces, no había manera. Pero bueno, al final regresé al hotel donde estaba. Pero en una esquina iba yo caminando así buscando el hotel y me topo de frente con una persona tan alta que cuando nos chocamos así, yo choqué con su ombligo, mi cabeza con su ombligo. Era un moreno altísimo, altísimo, no sé dónde era, africano, no sé dónde, pero altísimo. Y ahí en Alemania la gente es muy alta. Fue un equipo de aquí de Puebla, otro de Querétaro, fuimos allá a unas capacitaciones y había una muchacha, mucha parrita de Puebla, y fuimos a un outlet y ella no pudo encontrar ropa de su medida de mujer. Tuvo que ir a la tienda de niños para encontrar ropa, para poder encontrar de su medida. Entonces, cuando te encuentras con alguien tan alto, te sientes intimidado, ¿verdad? Te sientes chaparrito. Y en la Biblia menciona, hermanos, que en el tiempo antiguo había gente tan alta. Uno de ellos era Og, rey de Basán. Dice que solo su cama medía 4 metros por 2 de ancho. Ahí hubiéramos cabido toda la familia, ¿verdad? Pero a lo ancho. 4 metros medía la cama. Era una cama de hierro. Usted lo puede ver en Deuteronomio 3:11. Ahí habla acerca de ese hombre de gran estatura. Y también, hermanos, ¿se acuerdan cuando los espías fueron a la tierra de Canaán? Regresaron muy espantados porque dice que vieron a los gigantes, a los hijos de Anac. Y hermanos, desde la antigüedad han habido gigantes. Se cree que esos gigantes, hermanos, vinieron de la unión de los ángeles caídos y las mujeres antes del diluvio. Y eran hombres, hermanos, de gran estatura. Y también eran hombres muchas veces con deformidades. Algunos de ellos dice la palabra que tenían 6 dedos en cada mano y en cada pie. Imagínense a alguien grandote y le saluda con los 6 dedos. Eran terribles. Y hermanos, aquí nos habla la palabra de Dios acerca de estos gigantes. En Canaán era muy conocido por gigantes. Y aquí hay un gigante, hermanos, llamado Goliat, que dice la palabra que era terrible. Miren lo que dice en el versículo 4, 1 Samuel 17:4, dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía altura, dice, de 6 codos y un palmo. Hermanos, 6 codos en la Biblia equivale a un codo. El codo era medido, no había en el tiempo otras maneras de medir, utilizaban las partes del cuerpo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Antes la gente que medía con su mano, decía, este es 1 metro, ¿no? Y tomaban de aquí como de la parte del corazón, así que ese es 1 metro que mide. Medía por cuartos. Y hermanos, este hombre dice que medía 3 metros. Medía 3 metros. Dice que su altura de 6 codos. Usted multiplica 6 codos por 45. Y después le agrega 25 centímetros, que es un palmo de su mano, bueno, dependiendo de la mano. Entonces era un hombre alto, 3 metros. Hermanos, 3 metros yo creo que es lo que tenemos de aquí, ¿verdad? De lo alto de este edificio es más o menos 3 metros, si no es que es menos. Entonces imagínense encontrarse con alguien así, de esa altura. Hermanos, pero no solo era lo alto, sino era lo armado que estaba este hombre. Este hombre dice que era un paladín. Un paladín, hermanos, le llamaban también mediadores, que eran aquellos que decidían las guerras. Las guerras muchas veces no se decidían ejército contra ejército, sino a veces decidían seleccionar un hombre de cada ejército para pelear, ¿verdad? Y así decidir la guerra. O así si fuera ahora, ¿verdad? Donald Trump y Putin ya se pelean ellos solitos, ya se evitan muchas muertes, ¿no? Así era en ese tiempo. Y entonces este hombre era un paladín, era un experto guerrero que se dedicaba a eso, a decidir las guerras.
Era un hombre, hermanos, valiente. Y hermanos, no solo eso, sino su experiencia, sino también de cómo estaba, hermanos, protegido. Mire lo que dice en el versículo 5, dice, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. O sea, una cota, hermanos, era una especie de camisa, pero armada metálicamente. ¿Usted ha visto los caballeros de la antigüedad? Se ponían esa cota en todo el cuerpo para evitar que las lanzas, las flechas les pudieran hacer daño en su cuerpo. Así estaba vestido este hombre. Y dice que esa cota, solo esa cota pesaba 5,000 ciclos. Hermanos, eso es como 85 kilos. ¿Usted ha cargado un bulto de cemento? Solo son 50 kilos. Este hombre traía 2 bultos de cemento vestidos. Y aparte de eso, dice, llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5,000 ciclos, y sobre sus piernas traía grebas de bronce. Las grebas, hermanos, son las polainas. En la antigüedad los soldados, los guardias usaban polainas para proteger la parte de las piernas. Y aparte de eso dice, y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar. O sea, la base de su jabalina, hermanos, dice que era un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, pesaba como 12 kilos, hermanos, solo la base de su lanza. ¿Se imagina ser clavado por una lanza de este hombre? Y dice, y aparte de eso, hermanos, tenía un escudero. Esa persona tenía un escudo que era de la altura de un hombre. De tal manera, hermanos, que no había manera de que usted pudiera vencer a ese gigante. ¿No le ha pasado, o si le pasó, usted no era peleonero como yo en la escuela, hermanos, cuando le buscaban pelea, que le decían, te espero a la salida? ¿Y usted qué hacía? Nunca salía, ¿verdad? Se quedaba ahí escondido en el baño. ¿No es cierto que da temor, da adrenalina cuando tú te enfrentas a una pelea contra otra persona? Y sobre todo aquella persona, tú sabes que él tiene más fuerza y que es más imponente que tú. Hermanos, los gigantes, hermanos, van a causar temor a nuestra vida. Eso es lo primero, hermanos. Los gigantes, hermanos, causan temor a nuestra vida. Causan temor a nuestra vida. Miren el versículo 8. Dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿Para qué? No tiene caso. No van a poder vencerme. ¿Para qué lo haces? ¿No es cierto, hermanos, que hay gigantes que nos desaniman? Que tratan de que perdamos la batalla psicológicamente antes de que empiece. Era un ataque psicológico, decía, no tiene caso que ustedes vengan y traten de hacernos frente. ¿Para qué? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, oh, yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué pasó? Se turbaron, dice, y tuvieron gran miedo. Se turbaron y tuvieron gran miedo. Hermanos, los gigantes que van a llegar a nuestra vida nos van a turbar, nos van a sacar, así como dicen los chavos de onda, ¿verdad? Nos van a sacar de nuestra zona de confort. Son cosas que no estaban previstas. Y hermanos, esos gigantes, como escuchábamos, puede ser una enfermedad, puede ser una situación familiar difícil, puede ser una pérdida de un trabajo, puede ser una pérdida de un familiar. Usted póngale nombre, hermanos, a ese gigante, el cual va a llegar a su vida y le va a causar temor. Y le va a causar temor. Dice la palabra que cuando este gigante desafió a Israel, los hombres se turbaron y tuvieron gran temor. Y hermanos, también algo que aprendemos aquí, que los desafíos que llegan a nuestra vida, los gigantes que llegan a nuestra vida son individuales. Porque Él dice, denme un hombre, o sea, no vamos a pelear con todo el ejército, solo necesito un hombre. Denme un hombre que pelee conmigo. Hermanos, los gigantes muchas veces son
personales, son individuales, porque no es el mismo gigante con el que yo estoy luchando que el gigante con el que está luchando mi hermano o mi hermana. Son diferentes gigantes que nos atacan de manera personal e individual. A veces cuando somos recién convertidos hay gigantes, ¿verdad? Y para ellos que dicen, no, es que me corrieron de la casa, es que mi familia dice que me va a quitar la herencia. Ya los que tienen más tiempo, para ellos ya no es gigante, no sé, eso es normal. No te preocupes, siempre pasa cuando recibes al Señor. Ya no son gigantes, pero para ellos que son nuevos creyentes son gigantes. Y cada uno, hermanos, tenemos diferentes gigantes en nuestra vida que nos van a causar temor. Pero también algo que aprendemos de los gigantes, miren el versículo 16, ahí en 1 Samuel 17, 16, es que los gigantes, hermanos, son persistentes. Aparte que desafían tu vida, hermanos, los gigantes son persistentes. Mire, dice la palabra del Señor, venía pues aquel filisteo, ¿cuándo venía? Por la mañana y por la tarde, dice, y así lo hizo durante 40 días. Hermanos, los gigantes son persistentes. Usted a veces piensa, ya ese pecado ya no me hace mal a mí. Eso ya no es una tentación para mí. O parece que usted ya está venciendo ese problema y de repente llega otra vez. No lo deja. Hermanos, el diablo no lo va a dejar hasta que usted caiga. Y dice que él venía en la mañana y por la tarde diciendo lo mismo. ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? Dame a alguien que pelee conmigo. Dame a alguien que pelee conmigo. Venía en la mañana, venía en la tarde, todos los días, no un día, 2 días, 3 días, sino que lo hizo durante 40 días. Es interesante porque la gente dice que si quieres dejar un hábito, dice cuántas veces lo tienes que practicar. 40 días. 40 días. Hermanos, el enemigo no te va a dejar en paz. Va a estar ahí persistente, atacándote hasta que tú caigas, hasta que tu fe sea destrozada. Los gigantes, hermanos, son persistentes. No es tan fácil, hermanos, no es tan fácil. Y hermanos, es interesante que en el día 41 David lo escuchó. Pero esas personas que estaban ahí, Saúl y todo el ejército, escuchaban lo mismo todos los días y para ellos era algo normal. Y mucha gente, hermanos, se ha acostumbrado a los gigantes de su vida. Hay pecados que los tienen ahí, hermanos, apapachados y dice, y hasta lo justifican. Dice, es que pues todo el mundo lo hace. Pues es una copa, ¿verdad? No es nada, ¿no? Una no es ninguna, ¿verdad? Y están ahí, hermanos, esos gigantes, y pareciera, hermanos, que ya son indiferentes a nuestra vida. Nos hemos acostumbrado a convivir con ellos, con esos pecados que sabemos que a Dios no le agrada, hermanos, pero están ahí. La Biblia dice, hermanos, que nosotros hemos sido llamados, hermanos, no para vivir bajo la esclavitud, hermanos, del pecado. Miren, Romanos 6:12, acompáñenme, Romanos 6:12, el 14. Romanos 6:12 al 14, ayúdenme a leer, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo deshagáis en sus concupiscencias, y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no os enseñará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, muchas veces estamos acostumbrados a convivir con esos gigantes, a vivir derrota tras derrota. El pueblo de Israel todos los días era humillado por ese gigante y para ellos les parecía algo normal. Hermanos, muchas veces hay pecado en nuestra vida que los hemos tomado como parte de nosotros y a veces los justificamos y decir, es que yo así soy, es que así es mi carácter. Y hermanos, no es así. Dios nos ha llamado para que tengamos el carácter de ¿quién? De Cristo, el carácter de Cristo.
Y muchas veces, hermanos, consentimos esos gigantes en nuestra vida. La Biblia dice que el pecado no se va a enseñorear, no nos va a gobernar, porque no estamos bajo la ley, dice, sino estamos bajo la gracia de Dios. Y hermanos, pero David era diferente. David llegó en el día 41, y mire lo que pasó en el versículo 17. David aparentemente había sido enviado por su padre para ver el estado de sus hermanos. Y en el versículo 17 dice: y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado, y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat del filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, pero hubo algo diferente. Dice: y las oyó David. Y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel, a que le venciera. Dice: el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio a Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Hermanos, ¿por qué David? Todos aquellos hombres dicen que cuando veían a aquel hombre, dicen que huían de su presencia con gran temor, pero David, hermanos, no huyó. Hermanos, recordemos que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y dice la palabra que Dios no ve lo que está delante, el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Dios dice: ve lo que hay en el corazón. Hermanos, David estaba viendo aquel gigante con los ojos de Dios. Muchas veces nosotros vemos los gigantes con los ojos humanos y vemos que ese problema es demasiado grande para nosotros y difícil de vencer, porque estamos viendo con los ojos de los hombres. Pero David veía, hermanos, con los ojos de Dios, y David veía otro gigante más allá de Goliat, que era Dios mismo. David no estaba viendo a ese gigante, David estaba viendo a alguien que era más grande que Goliat, que era Dios. Y hermanos, por eso él no tenía temor. Nosotros a veces miramos las circunstancias, miramos los problemas, hermanos, y nos llenamos de temor. Pero nosotros debemos de mirar al Dios Todopoderoso, hermanos. Ahí debe estar nuestra mirada puesta en Él. Dice la palabra: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Qué veía David? David no veía un gigante, David veía un hombre que estaba blasfemando contra el Dios viviente. Eso era lo que veía David. Él no veía un gigante intimidante. Hermanos, nosotros tenemos que ver las cosas con los ojos con las que Dios los ve. Y David no tenía temor, hermanos, también porque él ya había matado a los gigantes que había en él internamente. Hermanos, hay un gigante externo que está ahí atemorizando a todos. Pero hermanos, hay gigantes internos que nadie ve, que están en nuestro corazón. ¿Y sabe qué, hermanos? Esos son los más terribles, los gigantes que no se ven. Y David, hermanos, ya había vencido a esos gigantes internos. Y ahora no tenía miedo de enfrentar esos gigantes externos. Si usted no vence esos gigantes, hermanos, que hay en su vida internamente, usted no va a poder enfrentar los desafíos externos. ¿Por qué sabemos eso? Mire, en 1 Samuel 17:28. 1 Samuel 17:28 dice: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor. ¿Quiénes tienen hermanos mayor aquí? ¿Sí?
¿Y cómo son? Buenas gentes, ¿verdad? Llegando a la casa le van. Los hermanos mayores siempre son protectores, ¿verdad? Y siempre quieren tener ahí subyugado a los menores. A veces los menores son más tremendos. Pero mire, dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, ¿qué dice? Se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Hermanos, ahora sabemos por qué Dios no escogió a Eliab, ¿verdad? Hermanos, Eliab tenía un problema con David. ¿Sabe que antes, versículos antes, David había sido ungido, dice la palabra, en medio de quién? De sus hermanos. Y eso no le había gustado a Eliab, porque él decía, por ser el primogénito, yo merezco esa distinción. Yo merezco ser rey en Israel. Y él estaba enojado y tenía rencor hacia su hermano. Hermanos, muchas veces hay resentimientos en nuestra vida, hay enojos en nuestros corazones. Y es como una bomba de tiempo, hermanos, que va a explotar tarde o temprano. Y David y Eliab, hermanos, era una persona que tenía mucha amargura en su corazón. Y dice que se encendió en ira contra David. Se encendió en ira contra David. Eliab estaba amargado, hermanos, porque Dios no lo había escogido a él. ¿Ha conocido personas con un corazón lleno de amargura? Recuerdo de una muchacha hace tiempo en el trabajo. Nadie de los técnicos querían ir con ella para arreglarle su máquina porque siempre estaba enojada y siempre salían peleados con el que iba ahí con ellos. Nadie la quería atender. Y hermanos, las personas que tienen raíces de amargura en su corazón son personas solitarias. Son personas que sufren. Nadie quiere estar al lado de una persona así. Nadie quiere vivir con una persona así. No tienen relaciones profundas con otras personas porque no tienen amistades profundas. Porque la amargura que hay en su corazón, hermanos, muchas veces la amargura es contagiosa. Si usted tiene amargura en su corazón, usted va a contagiar a sus hijos. Usted va a contagiar a su esposa, a su esposo de la amargura que hay en su corazón. Y recuerdo que Dios me movió a hablar con ella. Y le dije, Señor, dame las palabras para saber qué hay en el corazón de esta muchacha, por qué es así. Y hermanos, el Espíritu Santo me usó y al final ella abrió su corazón y ella me contó cómo su mamá la había abandonado desde que era niña. Cómo su padrastro, no recuerdo si su padrastro o su papá había abusado de ella sexualmente. Cosas terribles que había pasado. La gente, hermanos, que tiene amargura en su corazón, falta de perdón, muchas veces, hermanos, son personas que han sido heridas, tienen heridas profundas, han recibido abuso físico, abuso psicológico, abuso sexual, y tienen eso en su corazón, hermanos, que no han soltado, y está ahí eso arraigado en su corazón. Y hermanos, la única manera en que una persona puede ser sanada es cuando perdona. Pero para perdonar, primero tiene que recibir el perdón de Dios. Una persona que no ha recibido el perdón de Dios en su vida no tiene la facultad para perdonar. Hasta que uno ha recibido la gracia y la misericordia de Dios, uno tiene esa facultad para regalar ese perdón a otros también. Pero hay personas, hermanos, que están amargadas y se manifiestan en su carácter, en su forma de ser, que son explosivas. Dice, este hombre se encendió en ira. Hay personas que explotan como un cerillito, ahora se encienden rápido por cualquier niñidez, cualquier circunstancia sencilla. Porque su corazón, hermanos, todavía está lleno de amargura, está lleno de odio, porque están heridos. En su corazón hay heridas. Pero sabe, hermanos, David ya había vencido a esos gigantes. Porque, hermanos, muchas veces cuando alguien nos contesta de manera airada y enojada, ¿qué es nuestra reacción natural? Contestarle de la misma manera. Y Eliab empezó a acusarlo y dijo, ¿para qué has descendido acá?
¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Eres una persona irresponsable. Hay poquitas ovejas y ni siquiera es para cuidarlas. Y no era cierto. Usted leyó hace poco que David le dejó a un guarda las ovejas para que las cuidara. Él se pudo haber defendido. Y también le dijo: eres soberbio. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Es una persona engreída, es una persona soberbia. ¿Quieres ver cómo se matan aquí las personas? Hermanos, ¿qué haría usted si fuera David? Le hubiera contestado, se hubiera defendido. Pero ¿sabe qué, hermanos? David ya había vencido esos gigantes que había en el corazón de él. No había amargura, no había resentimiento en el corazón de David. Y hermanos, son los gigantes más terribles los que hay que vencer, los que están dentro de tu corazón, los que no te dejan avanzar, los gigantes que no vemos. Porque a veces las cosas visibles es fácil, no decir: es que mi problema es el vicio. Sí se puede ver porque lo ve todo el mundo, ¿no? Mi problema es que soy celoso, mi problema es que esto, es que lo otro. Es visible para todos, pero muchas veces los gigantes más terribles son los que nadie ve y que están dentro de tu corazón. Son aquellos que solo Dios y tú sabes por esa experiencia terrible que has pasado y que ha traído amargura y resentimiento a tu corazón. Esos son los gigantes más difíciles de vencer. David ya los había vencido. Y cuando tú has vencido esos gigantes, los gigantes externos no tienen problemas para vencerlos. Son los más fáciles. ¿Sabe qué hizo David? No le hizo caso. Él siguió preguntando lo mismo. No había resentimiento, amargura en el corazón de David. Dice en el versículo 30: y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera. David, hermanos, ya había vencido los gigantes que había en su corazón. Hermanos, ¿qué gigantes hay en tu vida, en tu corazón, que no te permiten avanzar? Y saben, muchas veces atacamos los gigantes externos, pero realmente, hermanos, el problema de raíz está en los internos. Cuando tú sanes tu vida, cuando tú sanes tu corazón, entonces esos gigantes externos van a ser destruidos. Hablaba con un hermano en una situación de adicción y todo tipo de cosas. Y hermano, pero el problema no es la adicción, no es eso que vemos. El problema es lo que hay en su corazón. El problema es las heridas que trae en su corazón, y de alguna manera tratamos de buscar paz, tratamos de buscar alivio en esas cosas. Pero lo real está dentro. Y cuando uno decide, hermanos, perdonar, cuando uno decide soltar esas cosas que hay en nuestro corazón, entonces podemos vencer los gigantes externos también. Pero es una decisión personal. ¿Sabe qué pasó después de esta muchacha recibió al Señor? Después empezó a congregarse en una iglesia. Su rostro cambió totalmente. Después de tener una cara de limón, ¿verdad? ¿Usted ha comido limón? ¿Cómo se le pone la cara? Ahora tenía una cara de gozo, de alegría. Porque ella pudo vencer esos gigantes internos. Ella pudo perdonar a esos que le hicieron daño. Y venció esos gigantes. Después se casó. Y hermanos, ¿qué gigantes hay en tu vida que te están atando todavía? Que no te permiten avanzar. David ya los había vencido. Y hermanos, cuarto lugar, un hombre conforme al corazón de Dios no se ajusta a los moldes de los demás. Miren el versículo 31 en adelante. Primera de Samuel 17:31 dice: fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón, dice, de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Hermanos, quisiera detenerme aquí tantito. También aquí hay una enseñanza. Muchas veces, hermanos, hay gente que nos va a decir que no vamos a poder. A veces nuestra propia familia dice: tú nunca vas a cambiar, tú siempre vas a ser el mismo,
Tú difícilmente vas a ser una persona que va a triunfar en la vida. Mejor ni lo intentes. David se encontró con ese gigante, el gigante del desánimo. Tú no vas a poder. Este hombre es un hombre de guerra. ¿Y tú qué eres? Un simple muchacho. Eres un joven. No vas a poder. Hermano, muchas veces el desánimo a veces viene de las personas más cercanas. Era el rey. Era para que lo animara. Recuerdo cuando yo me convertí al Señor en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Yo tenía mucho fervor y yo quería hacer muchas cosas para el Señor. Y recuerdo que acercó un diácono y me dijo: no te preocupes, dice, después se te va a pasar. Después se te va a pasar. Y usted sabe cuando está con el primer amor del Señor Jesús, uno quiere servirle, quiere estar en el templo todos los días, quiere que el templo se abra de lunes a viernes, que haga culto todos los días. Y este hermano me dijo: no te preocupes, después se te va a pasar. Vas a ser como nosotros, ¿verdad? Amargados. Hermanos, ¿cuánta gente nos ha desanimado? Que tú tienes un proyecto y tú dices: no vas a poder. No tienes los recursos, no tienes la experiencia, no tienes la capacidad. No vas a poder. Pero sabe, David no se dejó desanimar por ese gigante. Y miren, dijo David, dijo en el 33, dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra de su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, dice, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios vivente. Y hermanos, ¿qué tenemos que hacer cuando el enemigo nos dice que no vamos a poder? Tenemos que recordar lo que Dios ha hecho con nosotros en el pasado. David decía, cuando tu siervo era pastor, se supone que todavía era pastor, pero él ya se está viendo ya como rey. Si llegaba un león, un oso, dice, yo lo mataba. El Señor me ayudaba. Y hermanos, yo sé que algunos de nosotros estamos enfrentando gigantes en este tiempo, pero usted piensa en el pasado. ¿Ha enfrentado gigantes? ¿Ha enfrentado osos? ¿Ha enfrentado leones en el pasado? Sí. ¿Y quién lo ha librado de esos osos y de esos leones? El Señor. Y así como lo ha librado en el pasado, lo va a librar ahora, en el presente, y lo hará en el futuro. Porque dice la palabra que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y es lo que la confianza de David era en ese Dios eterno. Dice, así como me libró Dios de la boca del león, de las garras del oso, me librará de este filisteo incircunciso. Yo no sé qué situación está pasando hoy, pero así como Dios le libró de situaciones difíciles en el pasado, hablamos el miércoles de oración, nuestro hermano Toña, ¿verdad?, platicaba su testimonio, cómo lo libró de la muerte, de caer a una presa, ¿verdad?, para morir ahogado. ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado a punto la muerte en el pasado? Situaciones más difíciles que las que estamos experimentando hoy. Y dice la palabra que el hombre, dice el creyente, tendrá muchas aflicciones, pero de todas ellas le librará Jehová. Así como nos libró en el pasado, nos librará hoy y nos librará mañana. Esa es la confianza que tenemos. Nuestro Dios no cambia. Él es el mismo. Y hermanos, después, ¿qué sucedió? En el versículo 38 dice, Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dice David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo.
Hermanos, David viendo la resolución de Saúl, viendo que estaba decidido David a ir a pelear, lo único que se le ocurrió es ponerle su armadura. Recuerden que Saúl era un hombre alto, dice que de hombro hacia arriba no había otro más alto que él. ¿Cómo cree que le quedaba la ropa de Saúl a David? Como pijama, ¿verdad? Como pijama, y la espada ahí arrastrándola, haciendo surco. David nunca había intentado hacer eso. Muchas veces nosotros, hermanos, queremos que las otras personas se vistan como nosotros, se parezcan a nosotros. Y muchas veces, hermanos, eso se llama legalismo. Queremos vestir a todos iguales y que todos se parezcan a nosotros. Y no es así. Dios va a usar a cada persona, hermanos, de acuerdo a sus recursos, de acuerdo a la preparación que Él tiene. Yo les podría decir, oye, que no tenga corbata roja no puedes dirigir hoy aquí. Eso sería eso mismo. Sería legalismo. Hermanos, muchas veces somos legalistas. Queremos ponerles cargas que nosotros mismos traemos a otras personas y que hagan lo mismo y que piensen como yo pienso. Y saben, David dijo, ¿sabes qué? Eso no me sirve. Voy a agarrar mi onda y mis piedritas. Eso es lo que con el Señor me ha usado y eso es con el que el Señor me va a ayudar. Y hermanos, un hombre conforme al corazón de Dios, ya casi concluimos, avanza con fe. Vamos a ir, hermanos, a los versículos 41. Versículos 41 al 47. Ahí usted, ayúdenme a leer, hermanos, vamos a leer todos juntos. Versículos del 41 al 47. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo vio a David, le tuvo ojo, porque era muchacho y rubio de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, soy yo Pedro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo Y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Hermano, ¿en quién confiaba David? ¿Confiaba en su destreza con la onda? No, ¿verdad? ¿En quién confiaba? Hermanos, tenemos que avanzar con fe. Tenemos que avanzar con fe. David avanzó con fe. Hermanos, hay gigantes que se vienen contra nosotros. Usted tiene dos opciones, quedarse paralizado o correr en el lado contrario, huir. O avanzar con fe. Son las decisiones, hermanos, que tenemos que tomar cuando vemos a los gigantes que se acercan, terribles, a gran velocidad. Y dice el 41, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Era el momento de la verdad. Pero David no se quedó quieto. David no se intimidó. David no se dejó llevar por el temor. Y aunque el filisteo le insultó y le dijo, soy yo Pedro para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses, y lo amenazó diciendo, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. David no se intimidó. Entonces dice en el versículo 45, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero dice más, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, dice, a quien tú has provocado. Hermanos, ¿en nombre de quién iba David? En el nombre del Señor. Hermanos, no importa qué gigantes lleguen a tu vida, usted puede vencerlos, pero no en sus fuerzas, sino en el nombre de quién? En el nombre del Señor. En el nombre de Jesús, hermanos, nosotros tenemos la victoria. Dice la palabra, ¿verdad? En 1 de Juan 5 dice, y esta es la victoria, y esto es lo que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cómo va a vencer, hermanos, a Satanás? ¿Cómo va a vencer a esos gigantes que se levantan contra usted, hermanos? Con fe.
pero no cualquier fe, con fe en el Señor. Dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hermanos, en el nombre del Señor, hermanos, es que vamos a avanzar, es que vamos a tener la victoria. Y en el 46 dice, Jehová te entregará hoy mi mano. No es por mi fuerza, el Señor es el que va a hacer la obra. Hermanos, no importa la circunstancia que usted está pasando, no va a ser por las personas, no va a ser por la ayuda del hombre, sino va a ser por el Señor. Él, hermanos, nos va a dar la victoria. Y dice, yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos, las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Hermanos, David estaba actuando con fe. No había pasado, pero saben, momentos después pasó. Eso es fe. Fe, dice la palabra, que es la certeza de lo que se espera, dice, y la convicción de lo que no se ve. Hermano, usted no está viendo el final, pero usted puede decir en fe, Señor, gracias porque voy a salir de esta situación. Gracias, Señor, porque tú me has dado la victoria el día de hoy en el nombre de Jesús. Esa es la fe. Y eso va a ser un testimonio, hermanos. La victoria que Dios le va a dar va a ser un testimonio, porque dice en el versículo 47, y sabrá toda esta congregación, todos estos miedosos, ¿verdad? Sabrán que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Hermanos, la batalla que usted está lidiando en este momento, llámele cualquier gigante que sea, no es suya. ¿Es de quién? Del Señor. Dice, de Jehová es la batalla. Y hermanos, esta es la confianza con la que nosotros como creyentes, hermanos, vamos a avanzar. Y ustedes saben al final, ¿verdad? El único lugar por el cual podía ser vencido Goliat era una pequeña abertura que había en su casa. No había otra manera de que ese hombre pudiera ser vencido. ¿Y sabe qué? Dios dirigió esa piedra a ese lugar y ese gigante cayó boca abajo y fue vencido, y todo el ejército de los filisteos fueron vencidos. Y David llegó como un muchacho, pero salió como un gigante, con la cabeza de Goliat en su mano. Yo no sé cómo usted está entrando en esta batalla. Puede ser con temor, con dudas, pero usted, cuando confía en el Señor, usted va a salir victorioso como un gigante. Gloria a Dios. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por todo, Señor, lo que podemos aprender a través de la vida de David, a través de un hombre que tenía un corazón conforme al tuyo. Señor, darnos hoy ese corazón, Padre, ese corazón que no ve los gigantes, ve a un gigante más grande, que es nuestro Dios. Dice la palabra, mas Jehová va conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen, dice, tropezarán y no prevalecerán, y serán llenos de eterna confusión. Hay alguien más grande que cualquier gigante que está con nosotros, por lo cual no debemos de tener temor. Si usted está luchando, hermano, hermana, con esos gigantes, confía en el Señor. Vaya en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, el Dios viviente. Él es el único que puede ayudarle. Y si usted está luchando con gigantes que hay en su corazón todavía, como hablamos hace rato, esos gigantes internos que son los más difíciles de vencer, que no le dejan avanzar en su vida, porque ha habido dolor en su corazón, porque han habido heridas, y esos gigantes se levantan diciéndole, no vas a poder, no vas a poder, siempre vivirás con eso toda tu vida, no vas a poder. El Señor nos dice hoy, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice la palabra que por su herida fuimos nosotros curados.
La sangre de Cristo puede sanar cualquier herida que tú hayas tenido y puedas vencer a esos gigantes que te tienen paralizado, paralizada el día de hoy en el nombre de Jesús. Y puedas tú perdonar, y puedas tú dejar el rencor, el resentimiento, esos gigantes que no te dejan tener el carácter de Cristo, y puedas avanzar hoy a pasos ligeros en el nombre de Jesús. Yo quisiera hacer una oración, si usted está luchando con esos gigantes internos o externos, para orar por usted y que el Señor le dé esa fortaleza que necesita para vencer. ¿Habrá alguien, hermano? Levante su mano delante del Señor. Gracias, hermanos, aquí al frente. Gracias, hermano, ahí atrás. Gracias, hermano, ahí atrás. Gracias, hermano, ahí atrás. Gracias, hermano, ahí atrás. Hermanos, tenemos la victoria. Gracias, hermano. Tenemos la victoria en el nombre de Jesús. Dice, y esta es la victoria, dice, que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y hoy nosotros vencemos todos esos gigantes en el nombre de Jesús, porque de Jehová es la batalla. Y el Señor te va a dar fuerzas el día de hoy para poder vencer ese gigante del rencor, del resentimiento, para poder perdonar. Él te va a dar la capacidad para perdonar. Dice la palabra, y de la manera que Cristo nos perdonó, de esa manera tan grande, de ese sacrificio tan grande en la cruz, que no merecíamos. Él nos dio el perdón sin siquiera buscarlo, sin siquiera merecerlo. De esa manera nosotros también debemos de perdonar, como Él nos ha perdonado, para que seamos verdaderamente hijos de nuestro Padre Celestial. Señor, te pido por los hermanos que hoy puedan vencer esos gigantes en el nombre de Jesús. No importa cuán grande ha sido la herida, la sangre de Cristo hoy la sana en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y Señor, hay desafíos externos que estamos teniendo, pero hoy avanzamos con fe, no nos paralizamos, sino avanzamos en el nombre de Jesús. Y Señor, vamos a regresar victoriosos, vamos a regresar como gigantes, Señor, vencedores. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.